Muy buenos días, yo soy Valentina Moreno Zambrano, vengo de la Universidad Internacional de La Rioja y quería compartir mi ponencia, el documental interactivo como plataforma de participación ciudadana en Latinoamérica. Para comenzar, quería aclarar un poco qué era el documental interactivo. Podemos decir que el documental interactivo son aplicaciones interactivas en línea o fuera de línea realizadas con la voluntad de representar y documentar la realidad con unos mecanismos propios, que podríamos llamar modalidades de navegación, es decir, es las posibilidades de navegar a través de la historia, y modalidades de interacción, y que puedes interactuar con la historia, en función del grado de participación que contemple. Dentro de las características tenemos que el observador en este formato pasa de ser pasivo a ser un usuario activo, el protagonista, el observador y el usuario van a empezar a intercambiar roles. Tenemos también que puede desarrollarse en diferentes canales o plataformas que los sujetos tanto los participantes como los usuarios se pueden implicar en la investigación, en la producción o en la realización de la obra, llegando un poco a un cine colaborativo, que cuenta con modos de navegación y de interacción y que puede desarrollarse en la web o en diferentes apps. ¿Cuáles pueden ser las posibilidades de participación del documental interactivo? Bueno, en primer lugar, como decíamos, pone el foco de decisión de la historia en el usuario y le permite interferir físicamente en la obra. Por tanto, el montaje anterior ahora es diseñado por el espectador. El espectador podrá participar en la preproducción del producto y plantear preguntas a los protagonistas de manera asincrónica, es decir, incluso en el proceso de preproducción. Tenemos también, gracias a esto, la creación de comunidades de seguidores y al realizador como moderador. Entonces, no solamente el usuario puede participar, sino puede ser un difusor o de alguna manera un impulsor del proyecto, ¿no? Tenemos también la importancia de la revolución del Creative Commons, que llega al medio audiovisual. Si bien hace unos años comenzó la obra del Cosmonauta, la primera obra de Creative Commons audiovisual, la posibilidad de este concepto de hacer una creación colectiva. Por otra parte, los espectadores disfrutan de la obra, participan y difunden, se convierten en activistas, pueden participar a través del crowdsourcing, colaborando con contenido, o el crowdfunding, colaborando incluso con dinero. Y posibilidades, también tenemos dentro del documental interactivo están las bases de datos, que son información en tiempo real que se extrae de medios sociales y que pueden ser conectadas al documental. El documental Docubase, que también se nutre de ya sea documentos solicitados o documentos que están en la web, hay que tener mucho cuidado en este caso con los permisos. Y el uso de experiencias de realidad aumentada, de Alternative Reality Game, que son experiencias un poco más lúdicas, como por ejemplo From Money o Refugees. Vale. Quería enfocarme en particular en el proyecto Kipu, analizar un poco los proyectos latinoamericanos que se están trabajando dentro del documental interactivo. En el caso del proyecto Kipu, es un proyecto documental transmedia e interactivo, colaborativo, de Rosemary Lerner, Maria Kurt y Sebastián Melo, que propone visibilizar las historias de 272.000 mujeres y 21.000 hombres que fueron esterilizados por el presidente Alberto Fujimori en el Perú a mediados de los años 90. Estas esterilizaciones fueron realizadas en muchos casos sin el consentimiento de los afectados o incluso contra su voluntad, y la mayoría de ellos son indígenas quechua-hablantes. A partir del año 2000, muchas de estas personas comenzaron a asociarse y a denunciar los atropellos pidiendo una reparación, debido que en muchos casos no solamente quedaron infértiles sin su consentimiento, sino que por mala praxis han quedado imposibilitados para trabajar. En este aspecto quería enseñaros un poco cuál había sido el diseño del proyecto. El proyecto involucra a las víctimas como impulsores de proyecto, con el fin de darle voz a comunidades sin acceso a internet. Entonces, crearon un sistema de comunicación mediante teléfonos móviles de bajo costo y una interfaz digital basada en software libre que está conectada a una línea telefónica gratuita en Perú, en la que era posible dejar testimonios y escuchar las denuncias de otras víctimas. Por otra parte, todos estos testimonios son grabados en la línea telefónica, son moderados y son traducidos al quechua, al español y al inglés, y se publican en la web. Asimismo, es posible subir archivos de voz a la web, que luego son traducidos, regrabados y se introducen nuevamente en la línea gratuita, de tal manera que se crea un proceso dialógico entre los usuarios, entre los protagonistas y los usuarios, todos centrados en los archivos de audio.
A su vez, se creó un web documentary que se difundió a través de la página de The Guardian, diferentes videos cortos, una campaña en redes sociales, una campaña en la radio pública y una campaña, por ejemplo, de diferentes embajadores, de promoción de embajadores, que estaba relacionada también con la búsqueda de, digamos, story hunters o la promoción de difusores para incentivar un poco la participación, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el proyecto también se articula con talleres con las comunidades, en los que es posible tener acceso a los testimonios y también una campaña radial local. Este proyecto es muy potente y ha logrado el apoyo, por ejemplo, de Amnistía Internacional, y de hecho se considera que estos datos pueden ser usados incluso a nivel penal posteriormente. En cuanto al proyecto Kipu, pues efectivamente es uno de los proyectos más potentes, tuvo financiamiento de los fondos del REACT Hub, del Future Documentary Sandbox y de la Universidad de Bristol, así como una campaña de crowdfunding en octubre y noviembre del 2014, haciéndose casi todo, la mayor parte de las actividades del documental, bueno, del desarrollo del documental en el año 2016 y 2017. En cuanto a los premios, se ganó el Tribeca New Media Fund, el Cross Current Back Fund, entre otros. En cuanto a las estrategias que se planteaba, tenemos que plantea diferentes mecanismos de participación ciudadana, entre ellos talleres, el sistema de comunicación que hemos comentado, herramientas de crowdsourcing porque se puede subir información, crowdfunding para financiar el proyecto y diferentes campañas de radio. Hicimos esto, lo vamos a ver un poco por encima porque está más desarrollado en el paper, pero este es un modelo de análisis que he desarrollado con Arnaud Giffreu anteriormente y lo hemos adaptado, bueno, lo he adoptado en este caso para esta historia, para este proyecto. Y aquí analizamos cuáles son los mecanismos de interacción y participación del documental, cuál es el grado de involucración del usuario, las acciones claves realizadas y los resultados obtenidos. Tenemos que a nivel de grados de involucración tenemos más de 2.700 llamadas, un total de 150 testimonios equivalentes a más de 9 horas, 27 audios registrados en Aymara y en Shipibo, una buena comunidad de seguidores en la red y más de 21.000 visitantes en la web hasta el año 2018, según su propia página. En cuanto a las acciones claves, tenemos, pues evidentemente, crear una plataforma de discusión en la que se aboja a la ciudadanía, se permite adoptar pruebas, la campaña se realiza con afectados que fungen como portavoces de la denuncia y recorren las localidades como activistas, y la posibilidad en general de empoderamiento, ¿no? Y los resultados, pues tenemos un alto nivel de respuesta, empoderamiento ciudadano, concienciación de la comunidad internacional e internacional, denuncia del problema, premios y reconocimientos de prestigio, y la reapertura de la investigación, que si bien no estuvo relacionada solo con esto, evidentemente esto tuvo también como cierta importancia para que se desarrollara. Vale, voy a ir con el siguiente. Bueno, no me voy a detener en los videos por el tiempo, voy ahora con otro proyecto que es Women for Sale. Women for Sale es un documental transmedia que se llama Mujeres en Ventas. Trata, bueno, obviamente de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina y de alguna manera está realizada por un proyecto, por parte de la serie de Documedia de Periodismo Social Transmedia y está realizada por el equipo de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Se realizó entre los meses de febrero y julio del 2015. El documental denuncia las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y se estructura en 5 capítulos que hablan de las formas de captación, las rutas de la trata de personas, la explotación sexual en sí y el rescate de las mujeres sometidas. En general, ofrece testimonios de tanto de mujeres víctimas como de familiares, miembros de organizaciones sociales, funcionarios judiciales, legisladores, entre otros. En este proyecto era muy interesante porque es un proyecto transmedia que planteaba un mapa colaborativo que no tuvo tanto desarrollo, digamos que no tuvo tanta participación, porque bueno, claro, eso implicaba hacer una denuncia y quizás este tema hubo menos participación que en el anterior. Un cómic con el que trabajaban en diferentes cárceles, las fotos que trabajaban, audios de diferente tipo, propuestas de realidad aumentada, micros para TV, un documental para televisión, una serie de movisodios para la web e incluso una serie de anuncios LED que se presentaban en las calles, ¿no?
Entonces, una campaña callejera de realidad aumentada de 15 días con 75 afiches distribuidos a lo largo de la ciudad de Rosario, con información para involucrar a los ciudadanos contra en la lucha, digamos, contra la trata. ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Pues tenemos el cine debate, algunos con más de 1000 personas, el uso de redes sociales, contenido generado por el usuario, poca participación en este caso, realidad aumentada, intervenciones en las cárceles, que se hicieron talleres en las cárceles de concientización, el uso de pantallas web en la calle, que aquí es más difícil medir la interacción, como hemos dicho, 15 pantallas web, pantallas LED, perdón, y campañas de televisión, que fueron emitidas por la televisión local de Rosario. Entonces, aquí tenemos que los mecanismos de participación ya los hemos mencionado un poco. El grado de involucración, una media de 5.000 visitas en los movisodios, una media de 5.000 visitas en el documental para televisión, en la visión para la web. Sin embargo, un público relativamente pequeño, tomando en cuenta que se presentó en una televisión local. Y las acciones claves realizadas tenemos permitir probar pruebas a la interfaz, la sensibilización sobre el tema, invitando a la participación de los posibles testigos, los talleres de concientización en los centros carcelarios y la creación de tertulias y foros de debate sobre el tema. En cuanto a los resultados, pues presencia en televisión de los micros y el documental, en Canal 3 de Rosario y en diversas muestras de documental, difusión de los casos en marquesinas y consolidación de un modelo de cambio social a través del audiovisual. De alguna manera esto abre la puerta a otros proyectos que estaban desarrollando este mismo equipo, un poco de denuncia de este tipo de temas, ¿no? Y para terminar tenemos Cuentos de Viejos, que es un proyecto que ya no está enfocado en la denuncia, es un proyecto colombiano. Como vemos, tenemos una representación de Perú, Argentina y Colombia. Cuentos de Viejos es una experiencia transmedia que abarca una serie de documentales animados, una web colaborativa y la invitación a proyectos escolares participativos. Entonces, el objetivo principal del proyecto es rescatar la relación oral y el diálogo entre mayores y jóvenes para así desarrollar una conversación profunda desde ambas partes. El trabajo da voz a los ancianos e involucra sus historias en medios de comunicación contemporáneos, reflexionando sobre la historia y la memoria para evitar que desaparezca, ¿no? Como vemos la estructura, como decíamos, una experiencia transmedia que incluye la web colaborativa y documentales que están en la televisión. Entonces ya ha tenido, si lo analizamos un poco más, ya ha tenido cuatro temporadas, tiene ya un buen tiempo online, sigue un poco, el proyecto sigue vivo, a pesar de que su planteamiento comenzó en el 2012. Esta es la interfaz inicial. Aquí puedes ver algunos proyectos disponibles que están de alguna manera accesibles. Por ejemplo, nos parecía también interesante mostrarlo, es uno de los proyectos hechos por parte de los alumnos, en los cuales se plantea un poco cuál es el desarrollo de estas propuestas, ¿no? Son proyectos en los que se invita a los profesores a que llamen a los alumnos a participar dentro de la propuesta y que creen ellos mismos sus propios cuentos de viejos como un proyecto de investigación. Por último, tenemos aquí un tráiler, pero no tenemos mucho tiempo, con lo cual analizar un poco el modelo de análisis que se le aplicó a este proyecto. Bueno, tenemos modalidades de navegación más que de interacción, tenemos la serie de televisión, la serie documental, una plataforma web interactiva, que la acabáis de ver, y una estrategia de crowdsourcing con la posibilidad de enviar historias y un llamado permanente para enviar historias. También una estrategia de redes sociales, si bien es verdad que en redes sociales ciertamente no hay una comunidad muy activa. En cuanto al grado de involucración del usuario, tenemos 1.600 seguidores en Twitter, 4 temporadas en televisión, que se dice pronto, 3.654 seguidores en Facebook y la posibilidad, de enviar historias y compartirlas en las redes. También tenemos la creación, un poco dentro de las posibilidades de participación, tendríamos la creación de guías docentes para que los profesores puedan hacer proyectos con el alumnado. En cuanto a las acciones claves, tenemos que ha recibido 2 veces los premios TAL de la Red de Televisión Pública Latinoamericana, un India Catalina a la innovación y el primer premio en la categoría Mejor Serie Latinoamericana en el Festival Internacional Chileman, entre otros premios. Tenemos también, como decíamos, 3 temporadas ya en televisión, 4 temporadas ya realizadas, 6 proyectos educativos dentro de su plataforma, más de 12 programas en cada temporada y 3 capítulos especiales. Han participado en festivales como el DOC TFC, el Hiroshima,
y el animasivo, y en cuanto a los resultados, la concienciación de la comunidad, los premios y reconocimientos y la presencia en la televisión. Y bueno, para terminar, básicamente, darle